Voy a predicar hasta el 16. Hebreos 4, desde el 14 hasta el 16. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle su ayuda el día de hoy. Padre, te alabamos, te bendecimos y queremos decirte, Señor, que te amamos aunque no te vemos, aunque no eres algo palpable para nuestros sentidos. Señor, tú te has revelado a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y por eso podemos acercarnos a ti, tener comunión contigo, tener amistad contigo y queremos profundizar esa relación. Te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo el día de hoy, para que no solamente escuchemos, sino para que obedezcamos tu palabra, Señor, y tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Todos ustedes han estado recibiendo este año una hojita. La de este mes, el mes de marzo, es así color, ¿qué viene siendo esto? Morado, pues color morado, ¿ok? Para que estemos orando por nuestra congregación. Yo quiero pedirles que tomen muy en serio esta hojita, péguenla por ahí en el refri o en el espejo o en el carro, no, porque no vayan a chocar, pero pónganle a algún lugar donde la vean y estén levantando estas peticiones. Y en este mes de marzo, durante la segunda semana que está terminando, hemos estado orando de esta manera. Dice: oremos para que podamos seguir comprendiendo y apreciando el gran amor de Cristo por nosotros, de tal manera que sigamos creciendo en el conocimiento de Él y que el resultado sea un mayor amor a Jesús. Varias cosas me llamaron la atención esta semana, que hemos estado pidiéndole un mayor conocimiento, pero también un mayor amor a Él. Querer saber muchas cosas de Jesús y no amar a Jesús, eso sería muy triste, muy frío. Dios quiere que sepamos lo glorioso que Él es, para que lo amemos y para que nos deleitemos en Él. Y luego, en la misma hojita esta morada, nos dieron la cita de Efesios capítulo 1 que dice esto. Escuchen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese primer capítulo de Efesios, hermanos, es glorioso. Léanlo todo. Dicen los teólogos que es una sola oración, sin puntos y comas y párrafos nuevos. Es un solo pensamiento muy, no sé qué palabra usar, gigantesco, inmenso, de quién es este Dios al que ustedes y yo venimos aquí a alabar los domingos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con esta predicación. Esta predicación, la palabra de Dios tiene siempre un obrar en los corazones. Yo los animo para que estemos dispuestos el día de hoy para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque podemos venir para cumplir, pero no se trata de eso. Podemos venir también para hacer lo que los demás hacen. Los domingos van a la iglesia, yo voy a la iglesia. Venimos para conocer más de este Dios y para amar más a nuestro maravilloso Señor Jesús.
Entonces, le puse como propósito a este mensaje lo siguiente. Vamos a considerar algunos aspectos de la obra sacrificial de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, con el fin de alentar a los creyentes, todos nosotros, los que creemos en Jesús, a acercarnos confiadamente a Él en tiempos de tentación y flaquezas. ¿Sabemos algunas cosas de Jesús? ¿Escuchamos con frecuencia que murió en la cruz por nosotros? Y si no nos ponemos alerta en nuestro corazón, podemos caer en una rutina, hermanos. Y lo que sucedió en la vida de Cristo Jesús, especialmente en su muerte y en su resurrección, que vamos a considerar hoy, tiene innumerables aspectos, lados por los que podemos apreciar un poquito más cada vez. Yo los animo para que se acerquen a la Escritura con un deseo, no de decir, ya lo había oído, ya lo sé, ya me lo repitieron muchas veces, sino para que nos deleitemos una vez más, conforme nos adentramos en la maravilla de nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo la carta a los hebreos en nuestros corazones. Si ustedes se han fijado, el tema es el mismo, pero con diferentes ángulos, con diferentes aspectos. Para poder apreciar algo tenemos que, en su totalidad, tenemos que aprender a verlo de diferentes perspectivas, por todos lados. Y nunca vamos a acabar, hermanos, en esta vida, y probablemente en la otra tampoco. Vamos a crecer mucho más allá, claro, en la comprensión de este Dios maravilloso, pero no creo que nunca, porque seríamos, si lo entendemos, seríamos igual que Dios. Y no puede haber esa identidad en ningún concepto nuestro acerca de quién es este maravilloso Dios que envió a su Hijo a salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hebreos? Hebreos, como alguien lo mencionó el otro día, Hellman fue el que lo dijo, que alguien había dicho que la carta a los Hebreos pudiera llamársele el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hebreos, nada más que en una dimensión verdaderamente asombrosa de lo que significa y la riqueza que aquí hay. Entonces, es para darnos un conocimiento más profundo de la obra de nuestro Salvador, de tal manera que crezca nuestro amor, servicio y devoción a Él. Para que todo lo que hagamos en esta vida, en la iglesia y fuera de la iglesia, sea para darle toda la gloria a Él. Por eso, yo les quiero pedir que tengan su Biblia a la mano, porque vamos a ver algunas cosas que no están en sus notas, pero voy a hacer referencia a ellas. Por eso, si no tienes Biblia o no la trajiste, puedes tomar una prestada de las que están en la mesa a un lado de la puerta al entrar al auditorio. Hay una mesa ahí atrás. Si ustedes no trajeron Biblia, vayan por su Biblia, porque vamos a ir a ella para verlo ahí, en la palabra de Dios. Que no sean las opiniones del predicador, sino qué dice la palabra de nuestro Dios. Es muy difícil amar aquello que no conocemos o que conocemos poco. En las buenas amistades existe un creciente conocimiento mutuo que nos lleva a amarnos cada vez más profundamente. Y al contrario, cuando no hay encuentros, entre comillas, para platicar, para vernos, aquella amistad poco a poco se va desvaneciendo. Si ustedes echan la vista hacia atrás en sus propias vidas, podrán acordarse de personas con las que, por una razón u otra, la amistad, la frecuencia dejó de suceder. Y entonces la amistad se desvaneció. Aunque no es igual, la relación con Dios no es igual que las amistades en este mundo, pero yo creo que en nuestra relación con Dios hay algo parecido a ello. Hay algo parecido a
¿Qué tanto nos acercamos con nuestros amigos? ¿Qué tanto tiempo pasamos con ellos? ¿Qué tanto nos conocemos para poder amarnos? Dios nos hizo de esa manera. Yo amo cierta música porque frecuentemente la escucho, pero no puedo pretender amarla un poco más si dejo de oírla. Entonces, para animarnos a no solamente conocer cosas acerca de Dios, seguir acumulando información, sino a buscar cómo lo amamos más. El famoso pastor, teólogo y predicador del siglo XVIII, Jonathan Edwards, nos dice lo siguiente. Estas palabras de Edwards a mí siempre me han llamado la atención. Las he leído repetidísimas veces y me bendice. Escuchen, lo voy a leer despacito. Dios es glorificado no solamente cuando vemos su gloria, sino cuando además de verla, nos regocijamos en ella. Porque podemos ver la gloria de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y lo vemos y decimos, ok. Pero nos regocijamos al ver la gloria de Dios, al abrir las páginas de la Escritura y ver la gloria, muy especialmente en su Hijo Jesucristo. Cuando aquellos quienes ven su gloria también se deleitan en ella, los que ven la gloria de Dios y se deleitan en ella, Dios es más glorificado que cuando solamente la ven. Ver y deleitarse. Yo puedo ver cosas y no deleitarme en ellas. Cuando esto sucede, su gloria es recibida con toda nuestra alma, tanto por el entendimiento como por el corazón. No solamente hay que entender las cosas, hay que recibirlas en nuestro corazón para amarlas, para maravillarnos con ellas y para deleitarnos en nuestro Dios. Dios creó el mundo, sigue diciendo Edwards, para comunicar su gloria. Nomás pónganse a pensar en esto. La creación, todo lo que existe, todo lo creado, cada átomo, cada molécula, cada célula de tu cuerpo, cada idea que se te ocurre, todo lo que sucede en este mundo tiene que ver con Él. Cuando dije toda idea que se te ocurre, no quiero decir que todo aquello que es pecaminoso viene de Él. Viene de la condición humana caída. Pero de todas maneras se relaciona con Él. Alejados de Él, pero está relacionado con ello. Dios creó el mundo para comunicar su gloria y para que nosotros, sus criaturas, la recibiéramos. Porque podemos ver la gloria, pero no recibirla. Sí la veo. No, yo sé que yo sé que murió por mis pecados. Para que la recibiéramos tanto con la mente como con el corazón. El editor de un comentario de Calvino sobre la carta a los Hebreos dice lo siguiente, escuchen esto. Ahora que estamos viendo Hebreos y todavía faltan varios meses para acabar todos los capítulos de Hebreos. ¿Por qué siempre lo mismo? Es que, hermanos, no es lo mismo. Es este glorioso Dios que se manifiesta delante de nosotros, pero no lo recibimos. Dice este comentarista, perdón, es el editor del comentario de Calvino, dice, esta carta en sí misma, la carta de Hebreos en sí misma, y sin necesidad de comentario alguno, sin necesidad de que un predicador dé su opinión, desmorona por completo, escuchen esto, desmorona por completo la idea de que el cristianismo necesita un sacerdocio humano. Esto me gustó mucho. No hay necesidad de un sacerdote humano. O más bien, el eterno e inmutable sacerdocio de Cristo se pronuncia inequívocamente contra tal sacerdocio. Contra tal sacerdocio. Las religiones del mundo, las falsas religiones, proponen sacerdotes, líderes espirituales, intercesores. Llámale como líderes. Hermanos, la carta a los Hebreos desmorona por completo toda pretensión de intermediarios
aparte de Cristo. Hebreos demuestra la suprema excelencia del Evangelio como la palabra final de Dios acerca de la salvación. El Evangelio es la palabra final, no hay más acerca de la salvación. Esta palabra final no admite más revelaciones, ni la exaltación de ritos y ceremonias de origen humano. Nada, absolutamente nada. Hebreos está precisamente haciendo esto en nuestros corazones durante todo este tiempo, destruyendo en nuestra mente, destruyendo intermediarios que pretenden colocarse entre nosotros y Dios, aparte o alejándose de nuestro único y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y vamos a ver un primer punto el día de hoy, ahí en sus notas. Vamos a ver aspectos de este sacerdote único, especial. No hay otro como él, cantábamos hace rato. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y luego me dejó pensando esta frase, traspasó los cielos. Que yo sepa, bueno, en una u otra forma puede ser que sí, pero en otra parte de la palabra yo no había visto, traspasó los cielos. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Todos nosotros tenemos una imagen dominante de Jesucristo. Tal vez desde niños escuchamos, sabemos de Jesús de diferentes maneras. ¿Cuál es tu imagen dominante de nuestro Señor Jesucristo? Este es un ejercicio interesante. ¿Qué se viene a tu mente cuando dicen Jesús, Jesucristo? ¿Una figura de fotografías que has visto? ¿O a lo mejor de películas? Es la imagen que tengo, que a veces tenemos. Que decimos, ay, la película se me quedó muy grabado. Okay. ¿Qué es lo que piensas cuando oyes el nombre de Jesucristo? Les voy a dar algunas posibilidades, a ver con cuál se identifican ustedes. Un niño durmiendo en un pesebre, la Navidad. Un comentarista dice que esta puede ser una imagen de inicio. Pues es el principio de la vida de Jesús. Nació en un pesebre humildemente, sus papás no encontraban en dónde tener al niño y entonces alguien les abrió la puerta de un establo. Otra imagen, un jovencito discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Está un poquito más, tal vez un poquito más amplia, ya no es un niño, ahora es un jovencito, discutiendo por la inteligencia y la sabiduría que tenía, hablando con los doctores de ese tiempo, los doctores de la ley. Vamos a ver otra. Un maestro enseñando a las multitudes al lado de una colina acerca del reino de Dios y de cómo vivir en él. Eso está todavía, podemos decir, más amplia. Y todas son buenas, no estoy diciendo que estén mal. Ahí va otra, ya más cerca del centro, de la esencia. Todo es importante con Dios, pero hay cosas que son centrales. Cristo muriendo en la cruz, un crucifijo, un Cristo ensangrentado, probablemente es lo primero que se viene a tu mente. Esta última, a pesar de lo buena que es, todavía no es del todo la mejor. No es del todo la mejor. Jesús ya no está muerto. Una imagen del Cristo resucitado es necesaria para tener un conocimiento completo y acabado de quién es. Es hoy, no fue, es Jesús. Es el Cristo resucitado, no el Cristo sobre la cruz, que les trajo paz a sus discípulos y les encargó la tarea de la evangelización mundial, porque había resucitado. Y a su vez, hermanos, la resurrección sin la ascensión tampoco tiene sentido. No está mal, está bien, claro que sí, creemos en la resurrección de Cristo, el único que ha pasado de muerte a vida,
Pero, aún así, si Jesús resucitado todavía anduviera en esta tierra, apareciéndose a las personas como lo hizo antes de subir al cielo, sería una imagen completamente distorsionada. ¿De quién es Él? ¿Quién es Él? Por lo tanto, vamos a ver algunas referencias en la Escritura que tienen que ver con quién es Cristo, quién es Cristo. Vamos a ver en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Ahí está en sus notas. Dice estas palabras. Esto sucede cuando Jesús está a punto de partir de esta tierra y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bajó, vivió, murió, resucitó y subió. La posición actual de Cristo es a la diestra del Padre, a la diestra es a la derecha del Padre. Lo cual nos habla de la autoridad actual de Cristo sobre la iglesia y sobre todo el mundo. Desde esta autoridad nos ordena el Señor estas palabras. La autoridad de Cristo en el momento actual es no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Cristo habla con autoridad, porque esta autoridad le fue conferida por el Padre desde el momento que se sentó a su derecha. Y desde ahí gobierna absolutamente todo. Dice Mateo, esto lo voy a leer, Mateo 28. Toda potestad, algunas Biblias dicen autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Habían ustedes escuchado palabras semejantes de algún gran político pensador? Toda potestad. Nadie lo ha dicho esto nunca. Yo no lo he oído de nadie. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, Él está con nosotros. Por eso, la exhortación. La exhortación es esta. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Uno de mis más ilustrativos pasajes de la Biblia. Me gusta mucho Colosenses 3 del 1 al 4. Escuchen. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador personal, tu vida está escondida con Él en Dios. A la derecha del Padre está tu propia vida. ¿No vas a contemplar esto y te vas a deleitar en ello? ¿O lo vas a tomar como una rutina, como algo más, que me lo han dicho desde chiquito? Cuando Cristo, vuestra vida, Cristo, vuestra vida. Ahora, voy haciendo una pregunta, porque yo sé que aquí hay personas que no creen en esto.
¿Es Cristo tu vida? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, nos espera algo glorioso. Cristo va a ser manifestado, va a venir no como ese niño en el pesebre, ni siquiera como el que murió en la cruz. Viene en gloria por su pueblo. Seremos manifestados con Él en gloria. ¿Saben por qué? Porque ya estamos con Él. Ya estamos con Él aquí. Y entonces viene por nosotros, viene a recoger lo que es suyo, viene desde allá por esto y ¡bum! Se lo va a llevar con Él. Y eso se me hace a mí algo demasiado maravilloso. No lo alcanzo a comprender, quisiera comprenderlo más, pero es glorioso. Es glorioso y el Señor quiere que si tú tienes, si Cristo es tu vida, que tú te regocijes en Él todos los días, aún en flaquezas y tribulaciones, como dice el pasaje que estamos viendo el día de hoy. Más aún, y hay muchas referencias, hermanos, pero imposible ponerlas todas. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La posición de Cristo en este momento, si Cristo es tu vida, Él está intercediendo por ti ahorita, en este momento, delante del Padre. ¿Y cómo fue todo esto? ¿Qué fue? ¿Por qué? Y aquí hemos estado viendo en Hebreos esta figura del sacerdocio, el sacerdote. Y yo sé que todos cuando oímos la palabra sacerdote, pues se nos viene la idea de alguno que conocemos. Porque en la actualidad muchas religiones tienen sacerdotes. Pero vamos a ver algo muy particular el día de hoy acerca de la obra sacrificial de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Escuchen esto, y esto que se nos quede bien grabado, no es como cualquier otro sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Se colocaba entre el hombre y Dios y representaba las necesidades del pueblo. El profeta, en cambio, hablaba al pueblo representando a Dios. Si ustedes leen cualquiera de los profetas, se van a dar cuenta que es la autoridad de Dios hablándole a su pueblo, usualmente en situaciones de pecado, apostasía, desinterés por Dios. Dios enviaba a los profetas a cierta forma a estrujar un poquito al pueblo con las palabras Isaías, Jeremías, Amós. Cualquiera de los profetas que ustedes lean se van a encontrar ese papel. Ahora, ¿dónde podemos nosotros entonces ubicar a Jesús, a Cristo Jesús en esto? Jesús cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios regularmente. Esta es otra enorme diferencia, hermanos. Era casi diario. Todos los días había que hacer. Y otra vez, y otra vez. De hecho, una de las grandes controversias, no nomás controversias, una de las grandes antítesis que tenemos nosotros con el catolicismo romano es precisamente que ellos afirman que Cristo vuelve vez tras vez a sufrir su sacrificio en la misa. Por más que escuchemos nosotros, que leamos el Nuevo Testamento, no hay lugar para una repetición regular. Este sacrificio ocurrió solamente una vez. Jesús ofreció un sacrificio de valor eterno, una vez y para siempre. Me voy a adelantar un poquito, me voy a ir al capítulo 9 de Hebreos, no lo lean, se los voy a leer yo. Cristo entró en el lugar santísimo una vez, para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9:12. No hay más sacrificio, una vez para siempre. Pretender que tenemos que traer más sacrificios en la actualidad es una completa oposición a la verdad revelada por las Escrituras. No podemos, y no solamente no podemos, no debemos aceptarlo. Hebreos 9:14, poquito más adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te acusa tu conciencia todavía? ¿Te acusa? ¿Quién te acusa? Si tú estás en Él, dice que tu conciencia está siendo limpiada de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿No es eso algo increíblemente maravilloso? Hermanos, podemos vivir en una libertad de nuestra propia conciencia por la sangre de este supremo sacerdote que no solamente vino a ofrecer sacrificios como los ofrecían aquellos sacerdotes. Ellos no eran el sacrificio. Jesús es el sacrificio perfecto. Y estamos viendo estas maravillas en toda la carta a los hebreos desde diferentes ángulos. Nunca nos vamos a cansar, por lo tanto, de alabarlo, de darle gracias, porque las obras muertas de nuestro pecado han quedado atrás y podemos vivir vidas nuevas, libres del pecado, por su misericordia. Punto número 3. Él se compadece de nosotros, pues fue tentado como nosotros. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en aquellos 40 días y 40 noches, hermanos, y esto es algo que puede costarnos trabajo entenderlo, pero hay que recibirlo, porque es para nosotros. Cuando Él hizo eso, cuando Cristo pasó esos 40 días enfrentando al mismísimo diablo, cara a cara, y lo venció con la bendita palabra de Dios, lo hizo por ti y por mí. No lo entiendo, pero lo recibo y lo quiero seguir recibiendo todos los días de mi vida. Dice Hebreos 2:18, ya lo vimos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Eres tentado tú? Yo sí, pero me acuerdo de esto. Me acuerdo de que mi bendito Salvador también lo fue y lo hizo por mí y lo hizo por ti si tú aceptas, si tú crees en Él, si tú aceptas esta verdad y todos los días te deleitas en ello y le dices gracias, bendito Salvador. Él se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades y flaquezas. Por lo tanto, punto número 4, el mandato, no hay opción aquí, el mandamiento del Señor es que te acerques con confianza a Él. Lo vimos ahorita en el versículo 16 del capítulo 4. Acércate a Él con confianza. Y quiero que vayamos en nuestra Biblia, porque quiero hablar un poquito acerca de acercarnos a Él. ¿Qué es acercarnos a Dios? Vamos al capítulo 4 de la carta de Santiago. La carta de Santiago nos habla de la manera de acercarnos
a Él. Con confianza. Si tú has creído en Él, tú puedes acercarte a Él confiadamente. Dice el capítulo 4 en la carta de Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es el versículo 5. Capítulo 4 de Santiago, versículo 5. Hermanos, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en ti, porque tú has creído en Él, ese Espíritu Santo te anhela con celo. No con celo como el de nosotros cuando somos celosos. No confundan el celo del Señor con los celos que hay entre los humanos. No tiene nada que ver. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Celosamente quiere decir con pasión. Desea tener comunión contigo, desea que estés con Él, que te deleites con Él. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ese es tu llamado. No es pelear contra él. Nuestro pastor Helman nos lo ha dicho muchas veces. La verdadera guerra espiritual es la que él tuvo y tiene con victoria sobre Satanás, con toda su autoridad que él tiene desde la diestra del Padre. Tú y yo, no. Pero refugiados en Él, acercándonos a Él, comulgando con Él, somos victoriosos. Cuando somos tentados y cuando pasamos por diversas flaquezas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cómo me gusta esa parte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tremendas promesas aquí para nuestra experiencia, para la vida, para el celo que el Espíritu Santo tiene sobre tu persona. Pero la pregunta es esta: ¿y te acercas a Él confiadamente? Desde el versículo 7 y hasta el 10 de lo que leímos, hay muchos mandamientos que juntos presentan uno de los más claros llamados a la salvación en toda la Escritura, dice John MacArthur. De hecho, John MacArthur piensa que estos versículos son directamente para los incrédulos. Puede haber ahí cierto margen de duda, porque indudablemente cuando se predica a una congregación tenemos que tener presente que hay de las dos situaciones. Aquí hay personas que ya cuentan con la salvación prometida y hay quienes no. Y yo me quiero dirigir a ambos el día de hoy, en su contexto diferente. Pero si tú no cuentas con esta salvación, déjame decirte una cosa bien importante. Esa es tu necesidad más urgente el día de hoy. Que tú vengas al conocimiento de Dios a través de la salvación que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, te está ofreciendo. Porque todavía hay oportunidad. Esto no se ha terminado, hermanos. Estamos en esta vida y cada día es una oportunidad. No dejes pasar el tiempo para tomar la decisión más importante de tu existencia. El propósito de Santiago a lo largo de toda esta carta es que aquellos que se dicen cristianos, esto es para los que se dicen cristianos, prueben su fe para que sepan si es genuina o es falsa.
En mi trabajo aquí como pastor en la iglesia, yo he tenido que hablar con personas y decirles, ¿sabes qué? ¿Estás seguro de tu salvación? Cuando me preguntan a mí las personas si yo les puedo decir si lo son, yo me resisto a decirle a la gente. A lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy mal. Hay personas con las que tengo muchas evidencias de que lo son. Le digo, claro, eres mi hermano. Y por lo general lo hago. Pero hay otras ocasiones, hermanos, en las que nosotros tenemos que pensar muy seriamente. Como dice aquí Santiago, para que prueben su fe, para que sepan si es genuina o es falsa. Es mejor que sepas si eres frío o caliente. No se trata de una fórmula ni de una serie de pasos que deban seguirse uno por uno en ese orden. Más bien son los elementos que Dios requiere de cualquiera que responda al llamado de la gracia. Esto cuando lo leí se me hizo pesado porque dije, caray, entonces son todos. No es uno por uno así. Primero voy a acercarme a Dios, luego voy a limpiar mis manos, luego voy a quitarme el doble ánimo, luego voy a trabajar en afligirme, luego en lamentarme y luego en llorar. Y luego que mi risa se convierte en... No es paso por paso, hermanos, es todo esto junto. Son cosas que hasta cierto punto estamos siendo llamados por la gracia para buscarlas en nuestro corazón. Voy a mencionar algunas de ellas solamente para que pensemos y para que veamos cómo respondemos. Y bueno, primero que nada, si hemos respondido a su gracia. Y si no, para que lo hagamos. Y si ya lo hicimos, para que vengamos ante Él y nos acerquemos con confianza. Sumisión. La primera palabra que sale ahí es la sumisión. Nadie será salvo sin someterse voluntariamente a Dios. Contrario a lo que hoy muchos enseñan, no hay tal cosa como confiar en Cristo como Salvador sin someterse al mismo tiempo a confiar en Él como Señor. Hubo una controversia hace muchos años, aquí en Estados Unidos sobre todo, en muchas iglesias, la famosa controversia del señorío. Muchas iglesias empezaron a enseñarle a la gente que solamente lo tenías que recibir como tu Salvador. Nada más, no, tú recíbelo como tu Salvador y se acabó, nada más, todo lo demás no. Y hubo una controversia muy fuerte, John MacArthur estuvo un poco metido en esto, y muchos pastores que dijeron, la palabra de Dios, el contexto de toda la palabra de Dios no afirma que exista tal cosa. Si tú recibiste a Cristo, lo recibiste como tu Salvador y como tu Señor. Él gobierna sobre ti. Y es bueno que entiendas esta dimensión, este aspecto de tu salvación. O a lo mejor te quedaste tú pensando que no era necesario hacerlo tu Señor. Son las dos cosas, están juntas. Cuando éramos incrédulos, vivíamos bajo el señorío de Satanás. No somos medio cristianos. No, hermanos, no existe eso en el Nuevo Testamento. Si alguno de ustedes está en esa postura, sal de ella. Entrégate a Cristo con todo tu corazón. No hay medias. No, pues yo más o menos creo que sí. Vivíamos bajo el señorío de Satanás. Mediante la fe que salva, ahora que somos creyentes, deseamos fervientemente colocarnos bajo el señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas. No nomás un pedacito, no nomás la religión, la parte religiosa, lo demás yo le hago como quiero. Sumisión, eso es sumisión. Sumisión es entender que estamos bajo Él. Resistencia al diablo. La consecuencia lógica de habernos sometido a Dios como Señor y no solamente como Salvador es oponernos, estar en contra de nuestro anterior Señor, el diablo. Tenemos que vivir la realidad de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Cuidado con los amigos. Por eso dice, aquel que practica el pecado es del diablo. Sal de ahí. Si tú te encuentras ahí todavía, sal
de ahí. Hay oportunidad. Te puedes acercar confiadamente. Sal del pecado. Ven a Él confiadamente. Te acercas a Él confiando en que como sumo sacerdote intercede por ti ante el Padre para que puedas resistir a Satanás. Bajo Él, en comunión con Él, vas a poder resistir a Satanás. Pero ven a Él, acércate a Él. Acercarse a Dios. Someterse a Dios como Salvador y como Señor trae consigo un deseo creciente de tener una verdadera relación con Él. Si tú eres un creyente en Cristo, tú tienes un creciente deseo, anhelo de vivir en una verdadera relación con Él. Quiero hablar con Jesús. Quiero presentarle todas mis dudas, problemas, con confianza. El acercarse a Dios en el Antiguo Testamento siempre implicó hacerlo en humildad y en arrepentimiento. Hermanos, no hay en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, no hay un acercarse a Dios sin humildad ni arrepentimiento. Son las dos cosas. Por eso, a través del profeta Isaías nos advierte, cuando Isaías se encontró con Dios, léalo en el capítulo 6 del profeta Isaías. No fue una fiesta así casual. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este es Isaías, llamándonos a que nos preguntemos en dónde está nuestro corazón en relación con nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Otra categoría que me llamó mucho la atención de esta parte, y no las puedo cubrir todas, porque Santiago 4 del 5 al 10 creo que abarca muchas cosas, pero déjenme decirles algunas que llamaron mi atención. También habla de purificar el corazón dividido. ¿Qué es un corazón dividido, hermanos? Un corazón dividido es aquel que dice una cosa, pero hace otra. Esta semana pasada una persona me platicó de otra persona y me decía que veía muchos aspectos en esta persona donde la persona vivía una vida doble. Sí, pero su vida, su forma de vivir decía otra cosa. Un corazón dividido es un corazón que anhela ser amigo del mundo y amigo de Dios. Una persona que tiene un corazón dividido no puede ser un creyente en Cristo, dice John MacArthur. John MacArthur lo pone así clarito. No, ¿cómo? Pues sí, pero no. No, pero sí. Es que si tú tienes un corazón dividido, yo te voy a pedir que no dejes pasar un minuto más sin venir delante de este Salvador compasivo, que tiene compasión de tus debilidades y tus flaquezas y de tu corazón dividido, para ayudarte a salir de ello y que seas una persona de una sola pieza, una persona de integridad, que es lo que Dios quiere. Es alguien que dice ser una cosa, pero vive de manera muy diferente, lo que se conoce como doble vida. Lleva una vida doble. De hecho, esta persona me decía, es que tú lo ves por un lado y qué bárbaro, pero lo ves en otros contextos y es otra persona. La palabra de Dios dice que lo que necesitamos entonces es venir delante de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, el cual unificará nuestro corazón para que seamos de Él. Afligirse, lamentar y llorar. ¿Deseas un corazón puro? Ese deseo debe llevarte a experimentar dolor por el pecado. Cuando hay áreas de pecado en nuestras vidas que las vemos complacientemente, a la ligera, pues todo el mundo lo hace, todo. Oh, pues es que soy débil. Sí, nada más que claramente los profetas del Antiguo Testamento siempre invitaron a la gente para que se afligieran y lloraran antes de que llegara
el juicio que inevitablemente va a llegar, el juicio de Dios. Por eso pues, dice el profeta Joel, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En la antigüedad, hermanos, esto es algo que quizás se ha perdido, no sé qué ha pasado. La gente ve como un problema que me va a llevar a una baja autoestima. Eso de llorar y afligirme delante de Dios, no. Hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios, esa es la tristeza que le agrada a Dios. La tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a dolernos porque nuestro corazón está dividido, porque amamos a este mundo y porque Él tiene para nosotros algo muchísimo mejor. Pero no lo hemos visto. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Ustedes han visto esas películas en donde, por ejemplo, la gente, todavía en ciertos países, en el Medio Oriente, cuando hay una tragedia, se rasgan las vestiduras en desesperación, se rompen lo que traen puesto? Dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. A lo mejor es una muestra de desesperación rasgar los vestidos y conviértanse al Señor nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y escuchen esto, y que se duele del castigo. Para terminar, quiero que vayamos en nuestras Biblias a ver un pasaje, ya vamos a empezar a cerrar, pero quiero que vayamos al capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Si no tienes tu Biblia, ahí hay Biblias atrás, pero quiero que lo veamos de la palabra de Dios. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Con esto voy a empezar a cerrar. Y no les voy a dar el versículo, si ya me lo están preguntando. No les voy a dar el versículo, porque quiero cerrar esto hasta que veamos un poquito el contexto de lo que está pasando aquí en Deuteronomio. ¿Listos? Capítulo 32 de Deuteronomio. Moisés, a quien se atribuye este libro, Moisés está en la etapa final de su vida. Moisés ya se va a morir, ya sabe que le queda poco tiempo. Ha terminado la labor encomendada por el Señor de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y ahora se encontraba a punto de entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Este es Moisés, el gran Moisés, que lo hemos mencionado tanto. Lo hemos visto en películas. El gran líder de Israel, el gran libertador. Esta es la segunda vez que Dios, a través de la predicación de Moisés, ponía al frente de su pueblo sus mandamientos. Este Deuteronomio quiere decir la segunda ley, porque es la segunda vez que Dios presenta los 10 mandamientos y todas las leyes que los acompañaban delante del pueblo. ¿Sí saben por qué? Aquí lo que pasó fue que la generación que los había recibido por primera vez fue exterminada por su idolatría y por su desobediencia. Y fue necesario, de nuevo, aquí está mi ley. Hermanos, y déjenme decirles algo. Cuando ustedes se topen con algún mandamiento que los incomoda, acuérdense de esto. El simple hecho de que tú puedas conocer los mandatos de Dios, lo que Él ordena que hagamos y lo que no hagamos, es por su misericordia que lo puedes conocer. Dios tuvo misericordia de este pueblo rebelde. Dios tuvo misericordia porque esa generación fue exterminada por completo. ¿Se acuerdan? El becerro de oro y todo eso y otras cosas. El pueblo había permitido que su corazón albergara a dioses ajenos al Dios del universo.
Y el juicio de Dios no se hizo esperar. Pero viene la misericordia de Dios y les dice, aquí estoy, aquí están mis leyes de nuevo. Y el mismo Moisés no entraría a la tierra prometida por su propia desobediencia. El mismo líder Moisés no entró a la tierra prometida. La desobediencia de Moisés demostró que él no fue la respuesta al problema humano del pecado. ¿Saben por qué eso? Yo siempre me pregunté eso. Bueno, Moisés hizo un trabajal. Se aventó un trabajo, pero tremendo. Libertó al pueblo, pero no entró. Demostró ese tropiezo de Moisés. Demostró que él no fue la respuesta al problema humano del pecado. Escuchen esto. Fue necesario que viniera uno mayor que Moisés. Cristo Jesús. No fue Moisés. Moisés es una figura, es un tipo. Nos anuncia. Pero él mismo no fue, porque faltaba que fue necesario que viniera uno mayor que Moisés, Cristo Jesús. En Deuteronomio, Moisés apela al pueblo de Dios y a nosotros a responder a la inmensa generosidad de Dios, acercándose a él para escuchar y obedecer sus mandamientos, deleitándose al hacerlo. Lean todo el libro de Deuteronomio, por cierto, es muy interesante. Lean Deuteronomio y vean la misericordia de Dios al mostrarnos su generosidad a pesar de nuestra condición pecadora. Ahora sí, están esperando el versículo. De Deuteronomio 32, váyanse al versículo 10 y vamos a leer hasta el 12 nada más. Esto es algo, miren, esta es una de esas metáforas, este es uno de esos ilustraciones, ejemplos que nos hablan de una manera muy hermosa acerca de este Dios que nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿Quieres acercarte a Él? Fíjate cómo Dios mismo, inspirando por el Espíritu Santo a Moisés que escribió esto, en todos los capítulos anteriores de Deuteronomio, Moisés describe las derrotas del pueblo y la misericordia de Dios, las derrotas del pueblo y la misericordia de Dios. Y luego menciona algo del carácter de nuestro Dios que me llama tanto la atención y que nos invita, hermanos, a que nos acerquemos a Él. Escuchen, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de Él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó. Los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Hermanos, aquí, ni más ni menos, Dios mismo se coloca como un águila majestuosa que protege a sus aguiluchos. Los aguiluchos son las crías de las águilas. Los aguiluchos cuando nacen tan chiquitos, frágiles, pasan varios meses en el nido y no pueden salir a volar. Cuando el águila entrena a sus aguiluchos para que aprendan a volar, los empuja para que salgan del nido. Pero ¿saben qué? No nomás los empuja a ver que les vaya bien. No se olvida de ellos nunca. Si el aguilucho se mete en problemas o corre peligro, que muy seguido les pasa, se arriman a un león ahí, un coyote o algo, y se los puede tragar vivos. O corre peligro, el águila madre inmediatamente baja. ¿Han visto los ojos de las águilas? Cómo voltean con una rapidez increíble y en cuanto le está pasando, viene la fiera, viene el enemigo y se lo quiere comer, baja inmediatamente y lo rescata. De la misma manera Dios empujó a Israel para que saliera de su nido en Egipto. A lo mejor ya se habían acostumbrado a ser esclavos ahí, pero les pagaban algo y estaban contentos. Pero él tenía algo mejor. Pero nunca los abandonó en el desierto.
Hermanos, ustedes y yo estamos todavía en el desierto, no hemos llegado. Pero Él no nos abandona. Los salvó en muchas ocasiones, rescatándolos de las manos de sus enemigos, muchas veces. Al presentar a Dios como un águila, Moisés está recordándoles a los israelitas y a nosotros que Dios siempre mantendrá su mirada protectora, de tal manera que proveerá para nuestras necesidades y para nuestra defensa contra nuestros enemigos. Amén. Ponemos nuestra confianza acercándonos a aquel que nos rescató del mundo de las tinieblas en que estábamos cautivos y ahora nos enseña a vivir para su gloria, siendo moldeados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, confiando en que su gracia siempre será suficiente para que recibamos la ayuda oportuna. Si tú no te has acercado a Dios a través del sacrificio de su Hijo, a través del único sumo sacerdote que es Él mismo, te voy a pedir que muy pronto que no dejes pasar el tiempo y que tomes esa decisión hoy mismo delante de Dios. Y para terminar, hermanos, antes de que oremos, quiero leer del profeta Isaías en el capítulo 40. Escuchen esto. Él, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Vamos a acercarnos a Él. Él es misericordioso. Él tiene compasión de nosotros como el águila los tiene de sus aguiluchos y los protege y los cuida. Así que vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar ahí desde su lugar cada quien y vamos a acercarnos a Él. Vamos a decirle, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu flaqueza, cualquiera que sea tu debilidad, vamos a colocarnos sometiéndonos a Él, renunciando de una vez y para siempre del pecado y de todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Y vamos reconociendo que por su sangre nosotros tenemos acceso, entrada a Dios. Amén. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre. Estamos muy agradecidos porque has revelado estas cosas a nosotros, Señor, que no lo merecíamos, pero las recibimos el día de hoy con todo nuestro corazón bien abierto, porque sabemos que son palabras tuyas, palabras que tú has hablado para bendecirnos, para salvarnos, para librarnos de nuestros enemigos, Señor. Nos acercamos a ti el día de hoy confiando completamente en que tu gracia es suficiente. Te damos gracias y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para gloria tuya. Amén y amén.